estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana, hoy con la economista Milagro Gismondi. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El dato de la inflación de noviembre en los Estados Unidos fue una gran sorpresa para todo Wall Street ayer. Es que la variación de precios núcleo en Estados Unidos, que excluye alimentos y energía, subió 2,6% interanual, el ritmo más lento desde principios del 2021. Y eso se compara con el 3% que se había registrado apenas 2 meses antes. La inflación general, por su parte, quedó en 2,7%, también por debajo de las expectativas. Así las cosas, el S&P 500 cerró con subas cercanas al 1%, el Nasdaq avanzó 1,5%, mientras que el Dow Jones se movió más tímidamente por menos de 0,5% para arriba. Los rendimientos del T-Bill a 10 años también retrocedieron, quedando en la zona de 4,1%. ¿Por qué todo esto? Bueno, la Fed tiene ahora argumentos sólidos para un nuevo recorte de tasas en enero. Recordemos que la semana pasada el Banco Central estadounidense bajó las tasas por tercera reunión consecutiva, aunque Powell había advertido que los datos de noviembre pueden estar distorsionados textualmente por el cierre del gobierno federal que terminó el 12 de noviembre. Hay que decir que prácticamente a contramano de todo lo demás, el Bitcoin se había desplomado nuevamente hacia el entorno de los $85.000 a la hora de grabar este podcast. Y también vale la pena resaltar que varios economistas consultados por Bloomberg deslizaron interrogantes por esta medición del IPC de noviembre, teniendo en cuenta que el cierre del gobierno obligó a la suspensión de recolección de datos en octubre y a hacer supuestos metodológicos. Uno de los problemas centrales a los que apuntaron es que para calcular la inflación de vivienda en varias ciudades, aparentemente se asumió inflación cero. Todo esto a tal punto que Morgan Stanley calificó el dato como ruidoso y advirtió que podría haber un rebote en diciembre. Pero por lo menos ayer todo cerró en verde. Cierro comentándote que ayer el Banco Central de Japón subió las tasas en algo que los economistas están etiquetando como el final de la era de fondeo casi gratuito. En otras palabras, el fin de las tasas reales negativas en Japón que llevó a tantos inversores a usar el yen como una fuente de financiamiento barato. 2. Lo que sucedió en el norte provocó una oleada espectacular al alza para el equity argentino ayer, que terminó haciendo catch-up con los bonos que venían subiendo en las jornadas previas y ayer marcaron verdes leves. El S&P Merval trepó más de 4% ayer, mientras que los ADR subieron hasta 11% en Wall Street. Y detrás de este nuevo rally para las acciones argentinas, una combinación de factores. El mercado sigue digiriendo positivamente el cambio de esquema cambiario que anunció el Banco Central el lunes, con bandas que ahora se ajustan por la inflación de 2 meses antes y un programa de acumulación de reservas más claro. También pareció surtir cierto efecto alcista el upgrade de S&P a CCC+ para la Argentina el miércoles, mientras que lógicamente también incidieron las perspectivas de menores tasas de la Fed tras el dato de inflación en Estados Unidos. Todo esto mejora el panorama para los pagos de la deuda argentina en enero, cuando vencen unos $4.200 millones, de los cuales 3.700 millones están en manos del sector privado. Según la consultora 1816, los depósitos de economía en el Banco Central se ubicarían en torno a los $1.932 millones este lunes, prácticamente la mitad de lo que se tiene que pagar. Para la consultora, tan escuchada por el mercado, el escenario ideal en los próximos meses sería que el gobierno pueda seguir comprando reservas, además de hacer una emisión de globales en el exterior a principios de año, algo que quedaría habilitado con la aprobación del presupuesto 2026. Si no se llegara a ese escenario, cuya probabilidad aumentó fuertemente con el rally de esta semana, seguramente se cierre algún repo. Cierro redondeándote el tema de las acciones, y es que hay que tener en cuenta que en lo que va del 2025, más de la mitad de los ADRs argentinos siguen en rojo. Quedan 9 días hábiles para revertir ese saldo. Si querés enterarte cuáles son las acciones que más subieron y las que más bajaron este año, podés leer una nota que publicó ayer Juan Pablo Álvarez en bloomberlinia.com. 3.
El miércoles trajo una jornada maratónica en el Congreso que terminó por la madrugada de este jueves. Para arrancar, diputados le dio media sanción al presupuesto 2026, aunque con un pequeño traspié. La oposición logró bloquear el intento de derogar el financiamiento universitario adicional y la emergencia en discapacidad con 123 votos contra 117. Y de esa forma, ahora el gobierno estará obligado a mantener esas partidas. ¿Qué proyecta el presupuesto 2026? Estamos hablando de una inflación del 14% anual a diciembre de 2026, un dólar oficial de 1.423 para fin de ese año y un crecimiento del PBI del 5%. Son números optimistas teniendo en cuenta que el REM ubica la inflación más cerca del 20 a 25% y con el nuevo esquema de bandas cuesta creer que el tipo de cambio quede más bajo de lo que está hoy en un año. El superávit primario proyectado en tanto es del 1,5% del PBI. Y pasando a la agenda que se viene y a la Cámara Alta, ayer jueves continuaron los plenarios en el Senado para dictaminar la reforma laboral y la ley de glaciares. Y finalmente tuvimos la novedad de que el primero de estos dos proyectos recién se va a debatir en el recinto en febrero. Ese giro en lo que tenía previsto el gobierno para la reforma laboral lo comunicó ayer Patricia Bullrich, por lo que estamos leyendo entre líneas que algún sobresalto hubo en la gestión del consenso necesario para sancionarlo. Volviendo al presupuesto, la ley de leyes ingresaría formalmente al Senado hoy viernes y se trataría en comisión entre el lunes y el martes. Todo esto sin confirmaciones oficiales, pero la sesión maratónica en el Senado estaría prevista para el 26 de diciembre. Ahí también podría votarse la ley de inocencia fiscal. Y para el 2026 también quedarían para tratarse otros temas complejos como lo serían las privatizaciones. ¿Tendremos novedades por lo pronto de Aerolíneas y del Banco Nación el año que viene? Cierro con dos datos del INDEC de ayer. Uno es que la balanza comercial quedó con un superávit de 2.500 millones de dólares en noviembre y segundo que el desempleo abierto quedó en 6,6% en el tercer trimestre. Una marca más baja que el 6,9% de un año antes, pero todavía por arriba del 5,7% del trimestre en el que asumió Milei. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 4,2% ayer, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 11,3% para Superviel y solo dos caídas de hasta 6,7% para Bioceres. Los bonos ley Nueva York cerraron mixtos, con rojos leves en la parte corta de la curva y verdes de hasta 0,2% en la parte larga. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.490 pesos, el MEP en 1.507 y el contado con liqui en 1.544 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.475 y el mayorista en 1.451. Por otro lado, el riesgo país quedó en 568 puntos básicos, la caución a un día cerró en 27% y el Boncap a febrero en 32%. El cierre. Y ahora escuchemos a Tomás Carrió, hoy con la economista Milagro Gismondi. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg Línea en Argentina y en esta oportunidad quería invitarlos a escuchar una breve entrevista con Milagro Gismondi, economista de INVEC, a quien le preguntamos sobre la media sanción al proyecto de ley de presupuesto en diputados, el rechazo del capítulo 11 que contenía esta intención del gobierno de derogar las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad y el reciente anuncio del Banco Central de recalibrar las bandas cambiarias e iniciar un programa de acumulación de reservas. La escuchamos. Bueno, Milagros, el gobierno logró darle en la madrugada del jueves media sanción al proyecto de ley de presupuesto 2026 en diputados, aunque no pudo conseguir su objetivo de derogar las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario. Quería preguntarte primero qué importancia crees que tiene esta aprobación parcial del presupuesto 2026. Por un lado, lo positivo, ¿no?, de tener un primer paso para tener presupuesto. En los últimos 2 años no se tuvo presupuesto, o sea, Milei todavía no había tenido presupuesto aprobado, y entonces este era el primer test legislativo post elecciones. Uh-huh. Entonces, bueno, dar ese paso es algo positivo, más allá de que no es que es una herramienta que usemos tanto, o sea, para él usamos los economistas, pero no es que cambia el día a día, pero sí creo que los mercados van a ver con buenos ojos que se logre tener presupuesto y además que con presupuesto aprobado, bueno, las discusiones fiscales que se dan durante el año en el Congreso ya tienen otra relevancia, ¿no? Sí. No es lo mismo, o sea, parte de por qué
se discutían cuestiones fiscales en los últimos 2 años era bueno, porque no había presupuesto. Entonces eso de alguna forma habilitaba a decir, déjame, a la oposición, ¿no? Déjame plantear algunas prioridades. Esa instancia se debería dar en el presupuesto. Entonces contar con esa herramienta sería positivo para la economía y para la maniobra del gobierno. Y bueno, pasando diputados, ahora queda Senado, pero es un buen paso. Yo creo que los mercados sobre todo lo van a ver bien. Ahora, a ojos de los inversores, a ojos del mercado, ¿crees que lo importante no es tanto lo que diga el presupuesto en sí, sino más la señal de que el gobierno efectivamente está capacitado para aprobar reformas? 100% pasa más por ahí, digo, en realidad por eso te decía que incluso a los fines prácticos, sin tener presupuesto, se alcanzó superávit tanto en el 24 y ahora se va a cerrar el 25 con superávit primario, o sea que no es que se requiere o los mercados lo requieren por eso, pero sí mide el pulso legislativo en la práctica. Y eso es algo que los mercados lo esperan, sobre todo para pensar eso, en la capacidad de reformas, la capacidad de también, y ahí entra la discusión sobre lo que el capítulo que se rechazó en esta aprobación del presupuesto, la capacidad para vetar leyes sin problema, ¿no? Que el año pasado se les había, o en realidad este año habían tenido algunas dificultades. Sí, absolutamente. Ahora, ese revés al capítulo 11 llevó a que Casa Rosada hoy deslizara que este presupuesto, así como lo aprobó diputado, ya no les sirve porque se interpone en su objetivo de sostener el superávit de las cuentas públicas. ¿Crees que puede tratarse de una sobrereacción inicial o incluso hasta una suerte de amenaza por parte del oficialismo, o efectivamente son tan importantes esas partidas en esta búsqueda de superávit? A ver, tienen un costo, tanto de discapacidad como financiamiento universitario tienen un costo en torno a medio punto del PBI. Entre las dos. Es relevante. Entre las dos, un poquito más, 0,6. Entonces es relevante. También es cierto que si se dan el escenario del gobierno con crecimiento y demás, son márgenes que el gobierno ha sabido administrar, digo, ¿no? O sea, no es que, de hecho, por ejemplo, no sé, ahora se bajaron retenciones al agro y tuvo un costo de 0,1% del PIB, digo, es como que es algo manejable, no es lo mismo que cuando, por ejemplo, se votó jubilaciones, la actualización y demás, que tenía un costo de mayor a 1 punto del PBI. Eso es muy, muy oneroso. Esto creo que es más manejable con algún otro recorte por ahí en algún otro de los gastos, etcétera. Entonces, creo que es más para dar una señal, pero bueno, también tiene el riesgo, digo, la opción de no contar con este presupuesto aprobado, rechazar este presupuesto que se aprobó con el rechazo del capítulo 11, porque es dar la señal de que el gobierno no puede avanzar, entonces, no puede avanzar en iniciativas legislativas. Me parece que puede tener más costos que beneficios hacer eso. Claro, seguro. Ahora, en esa búsqueda de mostrarle al mercado la capacidad de aprobar reformas, también estuvo otra señal que se envió esta semana que tiene que ver con la recalibración de las bandas cambiarias, el anuncio del programa de compra de reservas. Quería consultarte qué análisis hiciste de esta decisión, primero de definir el ritmo de actualización según la inflación de 2 meses anteriores, que es la última conocida, y este programa de recompra de reservas, que era un poco lo que le venía exigiendo el fondo, el mercado, analistas y demás. Es una medida en la dirección correcta que de todas formas generó algún gusto a poco, ¿no? Sobre todo porque la corrección de las bandas, que creo que era necesario, sobre todo porque si no, esta banda que se había puesto en 1.400 con un sendero, con un crecimiento de un 1% mensual, en la práctica era un techo de la banda que se iba apreciando, ¿no? Se hacía cada vez más exigente porque la inflación estuvo por encima de ese 1% mensual. Entonces creo que era necesario y es una manera de ponerle freno a esa apreciación de la banda cambiaria. Pero más allá de eso, digo que es importante, pero que tampoco es tan gravitante, es una actualización bastante en el margen. Cuando por ahí lo sí más gravitantes o más importantes de este programa de recompra de dólares, en realidad la acumulación de reservas que tanto los analistas como el mercado le viene
y el FMI le viene pidiendo al gobierno, pero igual no se ha dicho nada muy concreto sobre eso, ¿no? O sea, es más una declaración de intenciones, algo que el gobierno ya venía diciendo, bueno, que se estaba pasando una etapa de acumulación, que de hecho en la práctica se está haciendo de alguna forma en las últimas semanas algo se compró. Sí. Entonces creo que el mercado está mucho más, o mide mucho más por los hechos concretos que por las palabras. Digo, de nuevo, se vio con buenos ojos, pero no tanto por las palabras, sino porque en la práctica se ve que los depósitos del tesoro en dólares vienen subiendo, y creo que eso en conjunto es lo que dio algo de optimismo y se vio en una baja del riesgo país. Claro, sí, el riesgo país, logró finalmente perforar este piso de 600 puntos que había mostrado después de la elección. ¿Crees que tiene posibilidad de seguir bajando en caso de que se continúen acumulando reservas y efectivamente se pague este vencimiento del 9 de enero? Sí, yo creo que la tendencia debería ser a cierta compresión, pero no creo que el mercado, o para que esto realmente baje, van a tener que ver mucho más los hechos por ahí que las palabras. Entonces hay que ir siguiendo estos depósitos. Creo que el pago de enero se logra, y eso por ahí sí le da el impulso extra a una baja adicional al riesgo país. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Javier Milei en el streaming del Gordo Dan este jueves por la noche. Con los logros de mi gobierno, si yo hubiera sido peronista, la mitad de las calles de la Argentina llevarían mi nombre. En la gestión Milei, la inflación mensual pasó del 25% en diciembre de 2023 al 2,5% en noviembre de este año, mientras que la pobreza bajó del 41,7% al 31,6% según la última medición del INDEC. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.